Bien, 8:05, 8 de la mañana, 5 minutos. Gracias por permitirnos continuar con ustedes. Esto es Expreso 24/7, la evolución de las noticias. Nuestra emisión matutina de hoy, viernes, le recuerdo, es 27 de septiembre de 2024. Aquí en el estudio le damos las gracias por visitarnos, estar con nosotros y conversar unos minutos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán. Bienvenido, licenciado. Buenos días, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día, aquí. Presidente. Un gusto. Gracias. Recientemente hicieron unas visitas a algunos centros de reinserción social, antes de readaptación social, hoy de reinserción social. Y pues, ¿qué encontraron los principales? Lo que principalmente encontraron, que se convirtieron en, pues ya en quejas, ¿no? Se tradujo todo esto en quejas. ¿Qué informe o qué información nos puedes compartir, presidente? No, de hecho no es reciente estas visitas. Sí. Desde hace 2 años Sí. visitamos todos y cada uno de los centros de reinserción social de Sonora que nos estaba haciendo. Todos los centros de reinserción, incluso que no están en Hermosillo, reciben la presencia de las visitadoras y visitadores de la comisión al menos 3 horas a la semana. Pero además, en el caso del Cerezo 1 de Hermosillo, que pues es el más grande y es donde hay más temas y es donde hay que dedicar el mayor número de horas, se está presente invariablemente todos los fines de semana de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que es la hora de la visita de los familiares de las personas privadas de la libertad. Y en ese contexto, pues estamos en posibilidades de orientar jurídicamente, de brindar atenciones, gestiones, Sí. pero también el levantamiento de quejas cuando estamos en contextos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Sí, y qué fue a lo mejor de estas últimas visitas, ¿qué números tienen, qué ha arrojado, presidente? Este fin de semana que estuvimos presentes, la primera visitaduría general y yo mismo, en un solo día se levantaron 40 quejas por probables violaciones de derechos humanos, que es un número alto porque en esta gestión, en promedio, semanalmente se están levantando 17 quejas. Sí. En un contexto en el que antes de 2 años, se levantaban en el mejor de los casos 4 quejas a la semana. Entonces pasamos de 4 a 17 o más quejas a la semana, ¿no? Estamos hablando de más del cuádruple, Sí. pero además en este fin de semana en particular fueron 40 quejas en un solo día, ¿no? Sí, ¿y cuál es el común ahí en las quejas? La mayoría de los temas tienen que ver con acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, personas que necesitan urgentemente una atención médica, a veces una cirugía, a veces situaciones en las que las personas están en verdadero contexto de vulnerabilidad, pero también nos hemos encontrado frecuentemente con casos de personas que ya cumplieron su pena privativa de libertad y no son puestas en libertad, casos de personas extranjeras que no han recibido asistencia consular después de meses de estar en el centro de reinserción, y desde luego casos respecto a la integridad personal y incluso el riesgo a la vida de personas privadas de la libertad. Sí. Bueno, y hay un tema pendiente a propósito relacionado a los centros de reinserción social, el caso pues muy comentado de una joven que acudió a un lugar de estos, al Cerezo 2, recuerdo, en Hermosillo. Posteriormente, a los minutos, esta joven murió. Paula Lloset, el caso Paula Lloset, que ustedes tomaron, que ustedes indagaron. ¿Qué conclusión o qué se puede informar hasta este día sobre esto, presidente? Efectivamente, se trata de un caso los hechos son del 14 de enero de este año. Sí. Es un caso en el cual ya se emitió la recomendación desde junio pasado. Ya se notificó a la mamá de Paula Lloset, ya se notificó a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, de quien depende el sistema estatal penitenciario. La recomendación fue aceptada y estamos ahorita en la supervisión del cumplimiento. Creo que yo tengo expectativas positivas de que en ese caso se pueda concretar verdad, justicia y reparación. Y bueno, es un caso muy sensible, muy delicado, porque si las personas privadas de la libertad son personas que están en situación particular de vulnerabilidad, porque la privación de la libertad no implica la privación de otros derechos. En este caso de Paula Lloset estamos hablando de una persona visitante al centro de reinserción social.
lo cual lo hace todavía más grave. No existe, yo no tengo referencia de una recomendación, de una declaración de violación de derechos humanos por la muerte de una persona visitante, en un contexto en el que ocurrieron una serie de decisiones. Esto es muy importante enfatizarlo. No fueron meras omisiones lo que ocurrió en el caso de Paula Lloset. Fueron decisiones de autoridades que condujeron a su muerte. La primera de ellas, hubo aproximadamente un mes antes de que ella ingresara al Centro de Reinserción Social 2 en enero de este año, hubo un comité técnico del sistema penitenciario que aprobó que Paula Lloset pudiera ingresar a visitas de tipo conyugal con una persona con la que no tenía una relación de matrimonio, pero además en un horario bastante irregular. Se autorizó una visita de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esa fue una decisión determinante para que ocurrieran los hechos. ¿De parte del comité técnico que decide la autorización de visitas conyugales del sistema estatal penitenciario. Luego, una segunda circunstancia grave. Ese 14 de enero, a ella se le permite el ingreso al Centro de Reinserción Social 2 de Hermosillo sin identificarse. En tercer lugar, no había presente un médico, ¿no? en el momento en que ocurrieron estos hechos. No funcionaban las cámaras de seguridad. Y cuando las autoridades advierten este problema cardíaco que hasta este momento es lo que del expediente se advierte que pudo ser la causa de la muerte, se tardan prácticamente 1 hora en trasladarla al hospital para una atención, donde finalmente fallece, a pesar de que los servidores públicos que estaban atendiendo esta situación hicieron una llamada a un médico que no estaba en el centro de reinserción, ¿no? Y les dijo que era urgente trasladarla inmediatamente, y no se hizo así. Entonces, si te fijas, no son una serie de omisiones, fueron decisiones concretas de los servidores públicos que desembocaron en la muerte de Paula Lloset, y que por tanto a nosotros nos permite frasear esta violación de derechos humanos no como una mera muerte dentro del Centro de Reinserción Social, sino también como una ejecución extrajudicial. Tradicionalmente, la ejecución extrajudicial como violación de derechos humanos pues tiene que tener la característica del dolo directo, ¿no? De causar la muerte. En este caso no hay un dolo directo, al menos no hasta este momento, con lo que advertimos de las constancias del expediente, pero esa serie de decisiones que no fueron meras decisiones, ¿no? Constituyen, digamos, en la teoría del derecho, un dolo eventual que condujeron a la muerte de Paula Lloset. La ejecución extrajudicial, nos dices, presidente. Sí, esa es la ejecución extrajudicial como una de las tres grandes violaciones. A ver, esa parte que no me queda claro. La recomendación ya viene desde 10 de junio de este año. Se emitió poco menos de 5 meses después de los hechos. Pero ayer, tengo entendido, emitieron otra resolución. Se emitió otra resolución recientemente. No, las recomendaciones de este año han sido 15, 50 en esta administración. Pero sobre este caso. En este caso estamos en la supervisión del cumplimiento. Como te digo, ya se notificó a las víctimas indirectas, ya se notificó a las autoridades, ya fue aceptada, y ahorita precisamente estamos en la supervisión del cumplimiento. Pues que supervisión del cumplimiento es la fase en la que va. Exactamente. Una vez que cuando se emite una recomendación, pueden ocurrir dos cosas: que no se acepte la recomendación, y en ese caso el presidente de la comisión tiene que solicitar la comparecencia de la autoridad ante el Congreso del Estado para que explique por qué no está aceptando el planteamiento de la comisión. Y cuando la recomendación se acepta, entonces la comisión tiene que fungir como una institución que acompaña a la autoridad para resolver este tema de derechos humanos. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es una institución privada, no es una ONG. Es una institución dentro del aparato del Estado que tiene la función de poner sobre la mesa a las autoridades municipales y del Estado los desafíos en materia de derechos humanos para lograr resolverlo en lo local, ¿no? Y que esto no se vuelva después un tema de un tema nacional o un tema incluso de responsabilidad internacional. Entonces, en el caso de Paula Lloset, precisamente lo que estamos intentando es resolver en lo local este tema de derechos humanos, en comunicación directa con el secretario de Seguridad Pública, quien además creo que hubo un signo muy importante de la sensibilidad en este caso,
porque no solo aceptó la recomendación, sino que la aceptó pronto, no tardó mucho en dar una respuesta y además se ha estado en una comunicación directa con la mamá de Paula Lloset, lo cual habla de una sensibilidad y una intención de transitar y atender este caso. Una vez, presidente, que la Secretaría de Seguridad Pública admite esta recomendación, ¿qué procede? ¿Ellos qué tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Entiendo que una de las tres partes después de la recomendación es la reparación. Ahorita nos lo dijo usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública en este caso? Desplegar de entrada las responsabilidades administrativas, coadyuvar fuertemente con la investigación penal que está en curso, que está en la Fiscalía General de Justicia. En casos como estos, verdad, justicia y reparación son las palabras clave, pero también garantías de no repetición, ¿no? Desplegar todas las acciones necesarias que están establecidas explícitamente ahí en la recomendación para que ninguna persona visitante a un centro de reinserción social vuelva a fallecer, y mucho menos en estas condiciones. ¿Qué alcances o qué efectos, además de su recomendación, vaya la redundancia, qué efectos más puede tener esta recomendación o qué esperaría la Comisión de Derechos Humanos? Yo creo que tenemos que, sobre todo ahorita, estar en una comunicación fuerte con la mamá de Paula Lloset, ¿no? Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Secretaría de Seguridad Pública, porque también hay muchos temas que esclarecer todavía en este caso. No es un caso en el ámbito de la investigación penal cerrado definitivamente, sí. Tampoco en el tema de las responsabilidades administrativas, y estamos precisamente en esa fase, en la supervisión del cumplimiento. Pero te enfatizo, sobre todo aquí lo importante también es garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir en ningún Cerezo de Hermosillo. Sí, ¿sabe si la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía está investigando? Sí, claro, hay abierta una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia sobre este caso. ¿Y se ha, pues, no sé, girado algo, alguna resolución, alguna orden de aprehensión? Sobre ese caso en concreto, yo tengo que tener reserva de pronunciarme porque precisamente sobre ese caso digamos, sobre la actuación de la Fiscalía, también la Comisión tiene una investigación paralela, ¿no? O si hay alguna persona, por ejemplo, privada de la libertad por esto. Tengo entendido que en este momento no. Uh-huh. No hay por el caso de Paula Lloset. Entonces, ¿cuándo aceptó la recomendación la Secretaría de Seguridad? Aproximadamente una semana después de que se le notificó. Sí. Bueno, y en esta fase se encuentra todo este caso, en la fase de supervisión. Supervisión de cumplimientos. Sí. ¿Cuántas personas pudieron haber estado involucradas en todas estas decisiones que nos dices? En este momento, como este es un caso que está investigando la Fiscalía General de Justicia, sobre todo en el tema de responsabilidad penal, esos datos son sensibles, son parte de la investigación, y pues yo sería responsable en dar esos datos tan concretos, ¿no? Se tienen que reservar entonces estos datos. Por el momento tenemos que concluir esta etapa. O sea, el caso de Paula Lloset, hay un pronunciamiento respecto a las responsabilidades que ocurrieron en el marco del Cerezo 2 de Hermosillo y por tanto del sistema penitenciario, ¿no? Pero el tema de la Fiscalía General de Justicia es un tema que está abierto. Entonces la Fiscalía está haciendo una investigación, lo que nos dice, está haciendo una investigación por este caso. Sí, ¿verdad? Y se está haciendo incluso desde antes de que se emitiera la recomendación. Vaya. Sí. Paula Lloset, entonces, ¿ya tiene claro la Comisión Estatal de Derechos Humanos qué fue lo que le causó la muerte a Paula Lloset? No se puede ser contundente en ese tema. Hasta este momento, lo que hay en el expediente, en las constancias, es suficiente para determinar que lo que ocurrió ahí es una violación de derechos humanos grave. Y que incluso en este marco de decisiones, insisto, no de meras omisiones, sino de decisiones, pues permita enfrasear una grave violación de derechos humanos. Pero desde luego aquí hay todavía una investigación penal pendiente por desahogar, y la propia recomendación además es explícita, ¿no? Con los elementos que tenemos hasta este momento son suficientes para determinar que aquí hubo una violación de derechos humanos, sin perjuicio de que la investigación penal que tendrá que continuar, pues aparezcan otros elementos, ¿no? Bien. Pues le agradecemos mucho, presidente Luis Fernando Rentería, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos haya acompañado. ¿Lo que usted quiera agregar?
No, muy agradecido y aquí Sí. estoy para cualquier aclaración. Muy bien, muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa, permítanos un momento, ya regresamos. Esto es Expreso 24/7.